La palabra de Dios nos dice en Isaías 55:1, dice que a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. El Señor nos está diciendo que en su evangelio, que es ofrecido de forma gratuita y está disponible para todos aquellos que tenemos sed. ¿Sed de qué? De la palabra. Los que anhelamos escucharla, y nos invita a venir a Jesús, nos invita a venir a sus aguas, a tomar gratuitamente lo que Él nos entrega. Amén. Así que la gracia consiste en que Dios pagó ese precio alto por nuestra salvación. La salvación que nos hizo libres, y de eso vamos a hablar en la mañana de hoy o el resto de la mañana. Y vamos a entender y comprender por qué la gracia está sobre nosotros y cómo nosotros podemos activar esa gracia para tener vida eterna y para ser usada en nuestra vida terrenal. ¿Quién dice amén a eso? Así que el apóstol Pablo, vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 22, que pueden leer en pantalla, dice que no hay ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles, entre religiosos y aquellos que no lo son, entre personas morales y degeneradas. No hay diferencia entre nosotros porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Para eso el Señor se las ingenió y construyó un puente, un gran puente entre ese gran vacío que nos había separado del amor de Dios. Ese puente se construyó sobre el pecado, sobre ese gran abismo que nos alejaba de la palabra de Dios y por lo siguiente nos alejaba de Dios. Mucho tiempo en mi vida, oyendo la adoración que hicimos de forma tan hermosa, yo vi uno de esas ovejas que se descarrió y el Señor fue en mi búsqueda y hasta que me encontró. Tuve un encuentro cara a cara con Él, un encuentro que me trajo otra vez al redil y me trajo a entender por qué estamos en esta vida. Dios construyó ese puente por esa separación para que judíos y gentiles, porque se hablaba que Dios solo venía a los judíos, pero Pablo dijo que los gentiles, que somos aquellos que no pertenecemos al pueblo donde nació Jesús, también tenemos el mismo derecho de salvación. Pero también dice que a esos religiosos y a aquellos que están separados por sus actos inmorales y degenerados, que mutilan y mancillan el honor de lo que hizo Dios en esa cruz. Muchas personas están intentando cruzar ese puente por sus propios medios, por sus propios criterios. Quieren ganarse la entrada al cielo sin usar el puente que Dios construyó a través del madero donde fue crucificado. Injustamente para muchos, pero justamente para que cada uno de nosotros tuviese salvación y salvación eterna. Las personas asumen que lo que hacen es suficiente para merecer el cielo. Mucha gente practicante en nuestras propias mentes, y me incluyo, podemos creer que la separación de ese profundo abismo, esa distancia que nos hizo por el pecado y por el error,
tenemos algún derecho de ganarnos el cielo sin la gracia inmerecida que Él nos regaló. No tenemos ningún mérito. No hacemos méritos en esta tierra para que nosotros podamos conseguir esa vida eterna que nos ofrece Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario. A través de esa gracia que nos dejó, a través del Espíritu Santo con quien hablamos todos los días. Las personas esperan que sus méritos y esfuerzos sean reconocidos por Dios y que los acepte como una moneda válida para ganarse el cielo, cuando el Señor nos está invitando a través de su palabra que nos acerquemos sin dinero a comprar la salvación. ¿Y qué es el método de pago? Creer en la cruz. Creer en lo que Jesús hizo en la cruz por mí y por ti. En el libro de Corintios, en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, que voy a leer desde la Biblia. O la aparté por aquí. Nos hace mención de cómo nosotros como seres humanos hemos entendido o mal entendido la palabra de Dios. Queremos entender que en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Quien dice amén. Yo creo que es un momento oportuno en tantas cosas que se oyen a través de las redes sociales y a través de muchas iglesias que han ofrecido sus púlpitos para quizás decir el mejor de los discursos fuera del contexto bíblico, con mensajes motivacionales, con mensajes que llegan a grupos de pensamiento. Pero el Señor nos manda a predicar el evangelio que está escrito en su palabra. Y quiero que me acompañen en el libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer desde el 9 hasta el 14. Y vamos a ver la historia del cómo ora un fariseo, o cómo oró un cobrador de impuestos, un despreciado cobrador de impuestos para la época. En esta parábola Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud, en sus propios méritos y justicia, despreciando a los demás. Dice la palabra que 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un despreciable cobrador de impuestos. El fariseo, estando de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Póngame mucho cuidado. Te agradezco, Dios, que no soy como uno de estos tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Me imagino que el fariseo veía a la distancia al fariseo cuando oraba. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí,
porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo, dice Jesús, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Un gran problema en la actualidad es que muchos de nosotros, porque tenemos que decir un discurso o una oratoria que nos incluya a los que nos paramos aquí de este lado, y tenemos que incluirnos, porque no tenemos ninguna diferencia con ninguno de ustedes. Somos seres humanos y en un momento u otro podemos tropezar y caer, pero Dios nos levanta por nuestra propia fe. Y un gran problema en la actualidad es que muchos de nosotros pensamos como el fariseo, sin saberlo. Y creemos que el activismo cristiano nos hace ver mejores que a los demás. Nos hace ver mejores que al recogedor de impuestos. Y que nuestra relación con Dios está por encima de muchos que me escuchan. Y esas son percepciones que han dado como resultado que se manche el púlpito de Dios. Esas percepciones que hemos aprendido y hasta llegamos a la conclusión que son suficientes para ganarnos, como si con eso pagáramos la entrada al cielo. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, lean por favor del 31 al 46 y el capítulo completo en casa. En sus pantallas debe estar apareciendo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor, como dice la adoración. Separa las ovejas de las cabras. Dice la palabra que pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Ustedes me acogieron como invitado en su hogar cuando fui extranjero. Estuve desnudo y me dieron vestido. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y hasta allí me visitaron. Pero estas ovejas que había puesto a la derecha, en su propia justicia, dice la palabra, porque eran personas justas, respondieron a Jesús, al Señor: ¿en qué momento te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y ofrecimos nuestra casa? ¿Cuándo te brindamos hospitalidad cuando caminabas en nuestro pueblo? Y esto lo agrego yo. ¿O te vimos desnudo y te dimos ropaje? ¿Cuándo estuviste enfermo o en prisión y te atendimos? Dice la parábola que Jesús le contaba, que el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hiciste a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda, a las cabras, y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar.
Estuve desnudo y no me dieron ropaje. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento hicimos eso? ¿En qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. También pudiéramos pensar sobre esta propia parábola con el debido respeto y sin ánimos de agregar a nada ni quitar nada. ¿Qué hubiese pasado con aquellas personas justas a quien Dios, cuando mandó ayudar a través de otros, cuando usando sus propios ángeles puso en el corazón de muchos ayudar al necesitado? Cuando tuvo mucha bendición sobre aquellos que realmente necesitaban un consejo, quizás comida, quizás que le visitaran en la cárcel, o quizás cuando recibieron ropaje de alguno de esos hombres o mujeres que Dios usó a través del Espíritu Santo. Entonces esas propias personas que son justas, según esta parábola, responderán: Señor, ¿en qué momento no te honramos o no te agradecimos? Y él dirá: cuando estuviste hambre y te alimenté a través de mis hijos y mis siervos. Cuando tuviste sed y te dieron de beber mis siervos. Cuando fuiste extranjero y te invitaron a su hogar mis hijos. Cuando estuviste desnudo y te dieron ropa aquellos que yo usé. Cuando estuviste enfermo y en prisión y te visitaron mis elegidos. Pero nunca les honraste y nunca le agradeciste. De esa misma manera no lo hiciste conmigo. Y eso se desprende que debemos practicar el amor de Dios, no cuando vayamos a partir, porque allá no hace falta absolutamente nada. Tenemos que practicar la bondad de Dios. Tenemos que practicar el agradecimiento aquí en la tierra, con nuestro prójimo. Tenemos que ser agradecidos por las personas que Dios ha usado en nuestra vida para darnos ropa, alimento o quizás un abrazo de amor. Tenemos que ser agradecidos en esta tierra, no porque lo diga yo desde este púlpito, sino que debemos practicar el amor de Dios acá. Porque llegará el momento en que tendremos una separación entre las ovejas y las cabras, como dice la palabra. Y les invito a leer Romanos en el capítulo 3, versículos de 10 al 12. Pónganme mucha atención en esto. Dice: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Estas palabras fueron escritas como respuesta de Pablo a una pregunta que le hicieron algunos fariseos cuando le dijeron: ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos los gentiles? Y Pablo respondió: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, pero también a gentiles, que todos están bajo pecado. Y vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Dice que la ley se aplica a quienes le fue entregada.
Porque el propósito o fin de esta ley, agrego, es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Porque nadie llegará jamás a ser justo delante de Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos recuerda o nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se comprometió, dice la palabra, tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Y cómo se come esto? Dice la palabra, Dios nos hace justos. Agrego, ¿delante de quién? Delante de sus ojos. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien sea, el sea lo agrego. Y nadie en su propia fuerza, agrego, puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En su gracia, tal como lo prometió, Dios gratuitamente nos dio la salvación. Nos hizo justos delante de sus ojos por medio de su muerte cruenta en la cruz, que nos liberó de ese castigo eterno de nuestros pecados. Y se hace realidad cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre en la cruz. Cuando todos los días recordamos ese acto con nuestros actos de bondad voluntaria y no rigurosos como aquellos fariseos. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Alguna vez hemos seguido nuestro propio camino? Y el tema no es que si lo hicimos alguna vez, el tema es si lo seguimos haciendo. Si cada vez que vemos una puerta abierta del redil, salimos disparados porque sabemos que el pastor nos va a ir a buscar. Porque sabemos que Jesús va a ir a dejar las 99 y seguir tras de nosotros porque voluntariamente queremos saltar la talanquera. Queremos saltar la pared que nos sostiene protegidos en la palabra de Dios. Pablo, siendo Saulo, se desvió una vez. Se desvió del camino por su religiosidad aprendida y predicaba según lo aprendido por él y según la ley. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10 dice, soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su gracia. Agrego, su gracia especial sobre mí, y no sin resultados. Y aquí es donde yo quiero que pongan mucha atención. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Necesitamos ser perdonados, limpiados, sanados. Ser diferentes al común denominador. Ser libres de nuestros propios apegos, que son las distancias más largas y más fuertes o los obstáculos de saltar cuando queremos realmente llevar una vida en Cristo Jesús. Los apegos personales nos alejan de la gracia de Dios
Por esta razón, la Biblia dice que la gracia de Dios compensa nuestras deficiencias, como si la salvación consistiera en eso. Vuelvo a decirle, la Biblia en ningún lado dice que compensa, sino que nos salva. Así que ningún acto que hagamos nosotros como personas para ganarnos el cielo y la gloria de Dios es suficiente, porque la gracia no es un comodín, no es un complemento que tú tienes que usar para ganarte la vida eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿A qué nos llamó? Santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. En la parábola del recolector de impuestos y el fariseo, el recolector de impuestos no le pidió a Dios que, más allá de que lo perdonara, no le pidió a él que lo compensara como lo hizo el fariseo. Yo que soy fariseo, yo que diezmo, yo que hago, yo que doy. Él simplemente dijo, perdóname, porque soy un pecador. Oh Dios, ten compasión de mí. No tomes en cuenta mis actos porque soy un pecador. Mientras el fariseo decía, yo que predico la palabra, yo que doy al necesitado, yo que hago esto, yo que hago aquello. Eso debe compensar la gracia que tú me das. Desde este púlpito te digo que la gracia no es compensatoria. No es un cuarto de gracia, media gracia, 7/8 de gracia. Dios dio su justa medida de gracia a cada uno y todas son iguales. Porque con todas ganamos la vida eterna a través de creer que su Hijo murió por nosotros en la cruz. Y cuando Dios borra nuestras rebeliones y no se acuerda más de ella, te hace justo delante de Dios. Dios es el iniciador de la gracia cuando dio a su Hijo a morir en la cruz. Murió por cada uno de nosotros. No tienes que hacer absolutamente nada para eso. Legalmente estamos justificados. Pero ahora, después de estar legalmente justificados, ahora estamos relacionados. Colosenses 1, versículo 21 y 22 dice, esto nos incluye a nosotros, que antes estábamos lejos de Dios, éramos enemigos separados de Él por nuestros malos pensamientos y acciones, pero ahora Él nos reconcilió mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. Repite conmigo, yo soy santo. Libres de culpa y pueden presentarse delante de Dios sin ninguna falta. Pon atención a una de estas últimas palabras, cuando dice presentarse delante de Él sin ninguna falta. Es decir, irreprensibles, si queremos un término bíblico, sin ninguna falta. Ahora, cuando escuchas irreprensible, sin ninguna falta, ¿qué piensas de ti mismo? No digas nada. Solo, como dice un dominicano, solo piénsalo para ti. Cuando tú escuchas esta palabra
Esto es como termina este versículo diciendo, y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Si tú escuchas esto para ti, ¿qué piensas de ti mismo? Imaginémonos por un momento que eres parte de un jurado y estás sentado en la sección de jurado porque alguien, un acusado, viene a entrar a ese tribunal. Pero te das cuenta que estás allí y es el tribunal de Dios. Pero tú eres parte del jurado. Cuando se abre la puerta, la persona que entra eres tú mismo. Viene caminando y se va sentado a ese banquillo de los acusados. Pero tú eres el jurado y te estás viendo allí que estás entrando. Y tú vas pensando esa primera pregunta que te hice antes del ejemplo. Tus ojos quizás un poco nervioso por ese caminar de esa persona tan idéntico a ti que estás convencido que eres tú mismo. Pero tú mismo eres parte de ese jurado. Tú comienzas a escuchar tu propia declaración con tu propia voz y pregunta, ¿cuál sería tu expectativa? ¿Inocente o culpable? Si lo segundo es lo que viene a tu mente en este momento, déjame decirte que no estás viviendo por gracia. Porque te acabo de decir que si tú crees en la cruz, si tú crees el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, Él te hizo santo. Él te ha justificado. Porque si has confiado en Cristo como tu Salvador, entonces todas las expresiones de Dios están presentes en ti, en tu corazón. Para ti debería ser una absoluta verdad. Y eso te hace irreprensible. Eso te hace un hombre y una mujer sin errores, sin ninguna culpa, solo por la gracia de Dios. ¿Estás dispuesto a creer esta maravillosa verdad y vivir por ella? Probablemente esa respuesta de todos sea sí. Yo quiero esa verdad. Yo quiero vivir por esa verdad. Yo quiero vivir por ella. ¿Estás dispuesto a reconocer que tus pecados han sido perdonados y que irás al cielo cuando partas de esta tierra? ¿Quién está convencido? ¿Quién no está convencido por ahí? ¿Aceptarías que no solo la gracia es para la salvación eterna, sino que la gracia también es para que vivamos en esta tierra de acuerdo a los preceptos de Jesús? ¿Estás dispuesto a aceptar esta gran verdad? ¿Estás preparado para que puedas vivir una vida terrenal sin culpa y de forma irreprensible? Aquí es donde la cosa se pone fea. Aquí es donde la cosa se pone dura. Y leemos en la palabra en Tito capítulo 2 versículos 11 y 12. Escúchenme bien. La gracia de Dios ya ha sido revelada, mostrada. Se las acabo de mostrar a todos. Les acabo de decir que todos nosotros tenemos vida eterna si creemos en Jesús. Si creemos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. No es llamarme cristiano porque soy cristiano, porque pertenezco a una iglesia, sino eso es una respuesta interna de un yo con yo, de un tú contigo mismo. Es necesario de que tú comiences a pensar que esta es una relación tuya con el Espíritu Santo. Por esa señal que viene de Dios a través de Jesús y que llega a tu cuerpo, que llega a tu vida y que te da revelación. Tito dice, la gracia de Dios ya ha sido revelada, ha sido mostrada, la cual trae salvación a todas las personas, dice la palabra.
No la estoy inventando yo, dice la palabra. ¿La están leyendo allí? ¿Cuáles son todas esas personas? Como dije al principio, todas aquellas personas que tenemos sed de escuchar la palabra de Dios. Eso nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos que ofrece este mundo maligno, dice la palabra. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Ya comprendiste la gracia de Dios? ¿Sabes que eres perdonado legalmente? Nadie puede ir contra ti por esos pecados que ya han sido perdonados y ahora debes dar un paso importante. Y aquí es donde se pone interesante. Mantener un relacionamiento con Jesús después de haber creído y convertirte en un verdadero cristiano. Cuando aceptas que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que nos ha hecho legalmente inocentes, salvos. Ahora debemos mantener un relacionamiento con Jesús permanentemente. Debemos mantenernos aferrados a Él a través de su palabra, con esa señal que aprendimos hace 2 domingos, a través del Espíritu Santo, quien habla por dentro de nosotros, a cada uno de nosotros, para convencernos de pecado y alertarnos de que no debemos ser la oveja que deja el redil. Definitivamente nos apartamos voluntariamente de la vida mundana cuando creemos y tenemos un relacionamiento con Jesús a través de su palabra. No es por lo que nos hayan hecho. No es que me fui herido de una iglesia. Quizás tengas demasiadas percepciones, demasiadas heridas que no han sido llenadas por Jesús, porque no has tenido un relacionamiento con Jesús diario. Cuando eres un verdadero cristiano, como dice la palabra, digan lo que te digan, nada te apartará de Dios, nada te apartará de Jesús. Oigan, esta reveladora parábola que nos dejó Jesús en Mateo 18. Leemos desde el versículo 23 hasta el 30. Y leo detenidamente y acompáñame en la lectura en la pantalla. Dice, por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día sus cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar esa deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo se sintió sorprendido, incluso con compasión por él, y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando este hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Las mismas palabras que este mismo hombre le había dicho al rey. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar a este hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron muchísimo con este siervo infiel. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido.
Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné una tremenda deuda porque me lo rogaste. Tú deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión contigo. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturasen hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre, dice la palabra celestial, a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. El que goza de la gracia de Dios sabe que perdonará. Sabe que perdonará a todos, incluso aquellos de los cuales han recibido las peores ofensas. Sabe que lo debe hacer porque Él también fue perdonado. Dios construyó un puente en la separación entre nosotros y Él. Muchos que no perdonan no cruzan ese puente. Muchos se han detenido a vivir la gracia de Dios hasta la legalidad, pero no están dispuestos a vivir la gracia de Dios en sus vidas personales. Intentan cruzar ese puente por sus propias vías, sin perdonar a tu prójimo, sin vivir una vida de acuerdo a la gracia que Dios te ha dado, con desprendimiento, con amor, llevando el evangelio de Dios a aquellos que aún no lo conocen. Traer a Jesús en tu vida es mostrar y hacer muestras de amor en todo lo que hacemos. Jesús es la única forma de vivir por gracia. La gracia no es para la vida eterna nada más. Porque legalmente ya Dios te dio la gracia de la vida eterna. Pero debes complementarla con la gracia o de vivir una gracia, la gracia de Dios en tu vida familiar. En tu caminar como padre, como madre, como siervo de Dios. Visitando al preso, dándole comer al hambriento, vistiendo al desnudo, o quizás dándole un abrazo a aquel que lo necesita. Muchos de nosotros creemos que es suficiente la gracia legal. Pero si tú no tienes un relacionamiento con Jesús, con la gracia de Jesús, jamás podrás vivir en la gracia que el Señor te ha regalado. Hay un puente que Jesús te está invitando a cruzar. Hay un puente que Jesús te está invitando en estos momentos a cruzar. No tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que hacer absolutamente nada. Pero Él quiere que después que cruces ese puente, vivas una vida plena de gracia, perdonando a aquel que te ofendió, dejando de salirte como la oveja que se pierde para que te vayan a buscar. El pecado es el error que Dios no quiere que sigas cometiendo. Muchos de nosotros ven el pecado como algo que debes pagar, como algo que te tiene que doler.
Pero nadie o pocos ven a Jesús o a Dios diciéndonos a nosotros mismos: yo no te voy a castigar. Yo lo único que quiero es que no sigas cometiendo el mismo error. ¿A quién estás escuchando que entiendes que Dios quiere castigarte por tu pecado? Si Él ya se los llevó todos en la cruz del Calvario, ya Él te hizo irreprensible. Ya tú te ganaste el cielo cuando creíste que Jesús murió por tus pecados. Te invito a dar un pasito a tener una relación con Jesús. Te invito a relacionarte con la palabra de Dios. Muchos aún viven en la legalidad, en el legalismo, creyendo que debes dejar de hacer cosas cuando las quieres hacer. Pero cuando vives en la gracia, ya no las quieres hacer. Ya no te interesa el mundo. Para que puedas satisfacer tus necesidades corporales. Hablaba yo con el pastor Javier antes de la prédica, que cómo están usando los púlpitos para desviar el verdadero evangelio que está en la palabra por corrientes legalistas y otros que se llaman progresistas. Y muchos hasta cometen la osadía de llamarse liberales. Cuando Jesús entra a tu corazón, ya no quieres hacer lo que hoy quizás de forma obligatoria no haces. Pero con qué gusto lo hicieras. Yo te invito a vivir en la gracia. En la gracia de vivir una vida con Jesús. En que lo que ya hacías ya no lo quieres hacer. No es que no lo puedes hacer. Hay una gran diferencia. Todo te es permitido, mas no todo nos conviene. El pecado es un error que aunque tú lo sigues viendo, como algo que tienes que pagar, Dios lo único que te llega, te quiere decir, es que lo único que Él desea es que no lo sigas cometiendo, que no lo cometas más. La gracia es para alcanzar la vida eterna. A través de cruzar ese puente de salvación hecho por Jesús con su sacrificio. Eso te hace salvo y legalmente perdonado. Pero ahora, esa salvación ha sido expuesta y usted hoy la acaba de entender. Ahora nos corresponde a vivir una vida llena de gracia de Jesús.
vivir una vida en relacionamiento con Jesús, con Dios y su palabra, por medio del Espíritu Santo, que nos recuerda cada pecado y cada cosa que debemos renunciar a esta vida terrenal, para que vivamos una vida de relación con Jesús. Jesús es el camino, la cruz el puente, y tú el Hijo esperado. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y que puedan este mensaje que fue escrito en una noche de inspiración del Espíritu Santo, yo sé que muchos que oirán este mensaje van a experimentar un cambio en su vida. No es una iglesia que aprueba o desaprueba tu vida personal. No somos quienes para juzgar a nadie, pero sí te decimos que Jesús construyó un puente y necesita que lo cruces y comienzas a vivir una vida en relación a Él. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Amado Padre, tu palabra ha sido entregada, Señor. Yo no sé ni a quién ni a cuántos, pero tú sí sabes dónde este mensaje debe llegar. Yo oro por mis hermanos, para que ellos puedan vivir una vida llena de tu gracia, en un relacionamiento contigo, y que ahora puedan sentir esa carga espiritual en esta atmósfera que está cayendo sobre ellos, y que puedan sentir lo mismo que yo sentí la noche que me diste este mensaje. Que ellos puedan volver de su vida aprendida a una vida por aprender contigo, Señor. Que los mensajes no se queden solamente en el perdón de los pecados, sino también en vivir una vida en abundancia y en gracia llena de ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, por mi familia. Bendícelas aún más, Señor. Y te pido que cada uno de ellos pueda reflexionar sobre lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.